Hola amigos, hoy vamos a hablar de los cursos de trabajo en altura. Obviamente, de acuerdo con la resolución 4272 del 2021. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quiénes deben hacer el curso? ¿Cuánto es la duración? ¿Dónde está escrito eso, Javier? En el artículo 10. En el artículo 10 ustedes van a encontrar, en el capítulo 2, van a encontrar los tiempos de duración y cuáles son los cursos que exige esta resolución. ¿Listo? Empecemos con el primero. Jefe de área. ¿A qué hace referencia jefe de área? Jefe de área es cualquier persona que tiene un cargo de jefe y tiene personal a cargo que realiza trabajos en altura. Puede ser un jefe de mantenimiento, un jefe de operaciones, un jefe de área, ¿sí? El área no importa, pero si dentro del personal que tenga a cargo hacen esta labor de trabajo en altura, él debe hacer el curso. ¿Cuánto dura el curso? Ese curso dura 8 horas. Dura 8 horas el curso. El contenido del programa del curso está escrito también en la resolución 4272. Listo. Segundo curso. Vamos con el primero, que es el del jefe de área. 8 horas. Segundo curso. Trabajador autorizado. Trabajador autorizado es la persona que va y se sube a la altura prácticamente. ¿Listo? Esa es la persona que va a hacer el curso de trabajador autorizado. Ya tuvo que haber hecho sus exámenes médicos ocupacionales direccionados a este trabajo, que es el trabajo en altura, y ya la empresa o la persona de seguridad y salud del trabajo tiene el resultado de ese examen médico donde le dice que es apto para trabajo en altura. Ojo con eso, sin ese examen médico ocupacional, ni para qué lo envían al curso de trabajo en altura. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto es la duración de este curso? 32 horas. Pero ojo, esas 32 horas no son seguidas. Es decir, no es que van un día de 12 horas al curso y al otro día 12 horas al curso, ya serían 24, entonces no. Esas horas tienen que ser dentro del horario laboral y tienen que ser parcializadas. Tienen que verificar eso mucho con la escuela de formación donde están enviando al personal. ¿Listo? Para esa parcialización de las horas. No se pueden hacer cursos tan extensos. ¿Ok? Listo. Vamos 2, es decir, jefe de área, trabajador autorizado y el tercero, coordinador de trabajo en alturas. Ojo, ustedes como personas de seguridad y salud del trabajo tienen que hacer este curso. Así lo dice la resolución 4272. En otro video yo se los explico por qué. Ahí están los requisitos de lo que tiene que tener la persona de seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto es el tiempo de este curso? El tiempo de este curso para el coordinador es de 80 horas. Es de 80 horas y lo mismo, tienen que hablar, gestionar muy bien con la escuela de formación porque este tiempo tiene que ser parcializado, no puede ser seguido. ¿Listo? Si han escuchado esta información es porque les interesa. Así que si les parece bien el contenido, compártanlo a los compañeros para que salgan de dudas y así puedan ejercer mejor su labor como seguridad y salud del trabajo. Algo que no podía dejar de olvidar, la vigencia del curso. Adivinen cuánto quedó la vigencia del curso, ya lo deben saber, 18 meses. Antes era de 12 meses, ahorita es de 18 meses. Pero ojo, 18 meses siempre y cuando el trabajador permanezca en la misma empresa. Por ejemplo, yo hice el curso en enero y duró hasta 18 meses en la misma empresa, tengo la vigencia de 18 meses. Pero si yo a los 4 meses me fui de la empresa y voy a entrar a otra empresa, esa empresa a donde yo llego me tiene que pagar el curso y tengo que volver a hacer el curso. Eso es muy importante que lo sepan, ¿listo? Ahora, el diploma le pertenece al trabajador. La empresa no se puede quedar con el diploma. Sí se puede quedar con una copia, pero el diploma le pertenece al trabajador. ¿Listo? Suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en otro video. Chao, chao.